Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Nuestro invitado en esta oportunidad es nuestro gran amigo neurocientífico Edward Málaga Trillo, que está haciendo una gran batalla contra esta pandemia a través de pruebas eh, de COVID-19 que nos va a explicar en resumen en qué consiste este análisis. Gracias Edward por aceptar esta entrevista. Te agradezco a ti, Modesto. Buenas tardes. Un gusto nuevamente después de mucho tiempo de estar conversando contigo. Entonces, digamos, el ADN, ARN, esas cosas, ¿qué tienen que ver con la prueba que he visto que en la televisión que parece algo similar a lo que sucede con los colorantes que van subiendo por poquito, se hacen barras, que supongo que se debe a la densidad de las moléculas exactamente? ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, para empezar a hacer la aclaración de que no estamos luchando con la prueba todavía, estamos luchando por la prueba, por sacarla adelante. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. Y también es importante decir que son 5 o 6 grupos de investigación que están trabajando en proyectos similares. Así que esta batalla es en realidad un desafío, el desafío de lograr nuevas condiciones, de allanar normas y caminos para que estos productos científico-tecnológicos se concreten en soluciones reales y no se queden en el laboratorio. Ese es el momento del gran reto y cuando eso suceda, recién podremos hablar de luchar contra la pandemia. En este momento es ciencia tratando de materializarse. En cuanto a la prueba rápida, el concepto es sencillo, es tecnología que ya se ha desarrollado en Estados Unidos principalmente y consiste en, como todas las pruebas moleculares, en detectar el material genético del virus. En este caso, el nuevo coronavirus, tiene un genoma hecho de ARN, que es la molécula que normalmente sirve de mensajero al ADN para generar proteínas. Y este ARN, pues, tiene que ser detectado por los diversos métodos. En todos los casos, lo que se hace siempre es extraer de una muestra de un paciente este material genético y ya que está presente en tan limitadas cantidades, hay que hacer copias con trucos biotecnológicos, hay que hacer muchas copias de ese material genético para luego detectarlo por diversos medios. El, la metodología que nosotros hemos escogido, porque hay varias, es importante decirlo, no es que solamente hay una prueba molecular rápida, hay muchas tecnologías que se están intentando en estos momentos. La que hemos escogido consiste en aislar la muestra de material genético con un método casero, sin kits, a partir de saliva. Y luego, lo más importante es que el copiado del material genético no se hace con la técnica estándar, que es la PCR que requiere equipos costosos, personal altamente especializado, laboratorios sofisticados que no están disponibles en muchas regiones del Perú donde el acceso a la tecnología es limitado. Y es una prueba también, la estándar es una prueba bastante lenta, ¿no? Toma 2 a 3 horas en ser llevada a cabo y el análisis mucho más tiempo. Y el problema con esto es que los resultados salen también bastante después, algo que no ayuda mucho a la detección temprana. Así que en este método que estamos trabajando nosotros se reemplaza ese procedimiento de PCR por otro procedimiento similar basado en enzimas que se extraen de bacterias, que copian el ADN también, pero a un ritmo mucho más rápido, sin necesidad de tanta tecnología, porque es solamente a una temperatura, lo cual simplifica el equipamiento necesario. Y finalmente se detecta con la tecnología CRISPR-Cas, que son otras enzimas bacterianas, que lo que hacen es identificar estas copias que se han generado anteriormente, cortarlas, y al hacerlo se genera una reacción eh, paralela que va a encender moléculas fluorescentes. Y es esta fluorescencia la que se puede ver, por ejemplo, en un instrumento de lectura de fluorescencia. Ahora, la ventaja es que esto se puede traducir a un formato más sencillo todavía, en el cual en vez de leer fluorescencia, tú vas a leer la señal en una tira de papel reactivo, tipo test de embarazo, tipo prueba rápida, y como muchos dicen, se convierte en una suerte de prueba híbrida, ¿no? Porque es molecular, pero finalmente se puede leer también en un tiempo muy rápido con un formato muy sencillo, lo cual la hace fácil de transportar a regiones con pocos recursos tecnológicos.
Hace una semana salió una noticia que venía de Estados Unidos que también usaban las técnicas que daban resultados rapidísimos, también basadas en la saliva. ¿Cuál es la diferencia con la técnica peruana, Edward Málaga? Bueno, no es la técnica peruana, quiero insistir en esto, nosotros estamos implementando esta tecnología que ya fue creada por otros. Eh, la diferencia no es clara porque no, los detalles técnicos no están a la mano, es un kit comercial, pero entiendo que es muy similar. Digamos, lo más importante de este logro, esta prueba rápida de Saliva Direct, es que se maneja con mucha seguridad y confianza la muestra de saliva y luego es pasada a métodos convencionales de detección. Hay que recordar que en países como Estados Unidos la tecnología no es una limitante. Por lo tanto, no es tan urgente como aquí desarrollar técnicas nuevas para el copiado y la detección, sino que con las mismas herramientas básicas lo que quieren hacer es facilitar la toma y la extracción de la muestra. Y creo que esa es eh, la principal ventaja de esta prueba, que maneja la muestra de saliva de una manera muy rápida. Y lo demás es muy parecido a lo que ya existía antes. Esto significa, ¿qué significa en relación con una eventual patente de la técnica que está usándose en el Perú? ¿Puede patentarse ¿Cuál de ellas? la que está relacionado, está desarrollando tu equipo? Lo dudo, porque es tecnología que ya está patentada. A lo que se aspira es a trabajar una licencia de uso, probablemente, y es importante también decir que la motivación de este proyecto es puramente humanitaria. Nosotros como científicos queremos aportar una solución para luchar contra la pandemia y no es interés nuestro generar una patente, tener un beneficio económico o alguna intención política o nada por el estilo. Así que el tema de las patentes o las publicaciones es absolutamente secundario, diría yo hasta terciario. Lo importante es que este producto salga y pueda beneficiar a la población. Eso está clarísimo, pero la pregunta iba en el sentido de que de repente si se usa la técnica acá en el Perú, podría haber reclamos de una supuesta No, patente ya existente. no, eso ya ha sido aclarado por la Oficina de Transferencia Tecnológica de la universidad y por nuestros socios y partners. Las patentes son reguladas de diferente manera en diferentes países y hay plazos luego de los cuales el derecho a patente del creador en una región o país en particular expira. Entonces nosotros estaríamos en ese caso. Y hay además una segunda consideración, que en casos de pandemia las licencias se abren, muchas licencias se abren. Entonces estamos hablando de una posibilidad bastante segura. Esa es una buena noticia. Ahora, para ponerla en práctica en el Perú, eh, según las entrevistas que has tenido, escuchado, que requiere la autorización de, valga la redundancia, las autoridades peruanas. ¿Cómo va ese proceso? Es un proceso largo, es un camino que nunca se recorrió porque no ha habido desarrollos biotecnológicos significativos en nuestro país. Y tú habrás oído hablar, tú que tienes más experiencia en esto que yo, de la famosa triple hélice, ¿no? De la academia, la empresa y el Estado, que finalmente redunda en la sociedad. Esos actores tienen que estar articulados para que lo que se produce en los laboratorios de universidades, por ejemplo, llegue finalmente a la población. Este camino no existe. Entonces, ha sido para todos un camino lleno de sorpresas, para los científicos que estamos trabajando estas cosas, y hablo por todos los grupos que están haciendo desarrollos similares. El reto ha sido, o la sorpresa ha sido encontrarse con que no basta generar un prototipo o terminar un protocolo, que es usualmente el entregable, sino que nos hemos dado cuenta que una vez llegado a ese punto, no hay, nadie se va a encargar de hacerlo realidad. Ha habido que buscar los partners, tocar las puertas, y el primer desafío, una vez logrado este prototipo, es su validación y su aprobación de uso. Esto corre a cargo de Digemit, es una instancia del MINSA, que tampoco estaba preparada para ello, porque como te digo, no había normativas. Y luego viene la parte de la producción para aquellos que queremos lograr una producción nacional, o sea, dejando una especie de referente al respecto para que se produzca un crecimiento biotecnológico en el Perú. Pero todo eso requiere, otra vez más, normativas, directivas, que no existen. Así que el reto ha sido lograr que las autoridades
presten atención a esto, le den algún tipo de prioridad dentro de las prioridades que ya los consumen, porque también está claro que en una pandemia lo más aparentemente o evidentemente urgente es atender a los pacientes y no necesariamente el desarrollo biotecnológico. Quizás esto nos ha jugado en contra porque no somos un país acostumbrado a prestarle atención a las soluciones que nos puede dar la ciencia. Después de tus reclamos justos y que los científicos obviamente conocen de las dificultades con la burocracia, la ministra Pilar Macetti salió a responder diciendo, yo no entendí muy bien lo que dijo, pero lo que quedó en el aire es que no, pues se presenten sus papeles y en 24 horas está resuelto. No entendí muy bien qué quiso decir con eso. Supongo que tú has escuchado esa frase también, ¿no? Bueno, esas son las cosas que pasan cuando dos personas se comunican a través de un noticiero, en vez de hablar directamente. Yo creo que ha habido un teléfono malogrado, muchas buenas intenciones, pero un teléfono malogrado. Lo que se entiende de un lado no se entiende del otro. En concreto, con respecto a eso, lo que tengo entendido es que efectivamente la fase de validación, que es probar tu método en muestras reales, incluye una etapa analítica y una etapa clínica, ¿no? La etapa analítica la haces en el laboratorio con muestras que ya se han desarrollado o se han analizado por el INS, eso se hizo, y lo que falta es la parte clínica, que es empezarlo de cero, en una muestra mucho más grande. Entonces había ahí una confusión sobre si era prerequisito o no entregar el informe de la etapa 1 para pasar a la etapa 2, pero independientemente de eso, y esto es lo que quiero que quede claro, es completamente aparte de eso, lo que venimos pidiendo hace ya cerca de 3 meses es que se allanen los caminos y que se den las normativas para esas validaciones. O sea, independientemente de cuál sea el avance de mi proyecto, si lo empecé, si fracasó, si tuvo éxito, si va a pasar de fase o no, hace 3 meses que nos hemos tratado de anticipar para que nos digan, miren, cuando lleguen a este punto, esta va a ser la hoja de ruta, estas van a ser las instrucciones y este es el proceso que van a tener que seguir. Ese es el punto clave, no si ahora estamos aquí o estamos allá o hemos entregado o no hemos entregado un reporte. Lo principal era que las reglas han debido estar claras desde que empezó esta pandemia o por lo menos trabajar en ello. O sea, tiene que haber una previsión estatal para facilitar el camino de los innovadores, inventores, de cualquier cosa que tenga que ver, no solamente con, en este caso, con la pandemia, claro, ¿no? Y ese, como tú dices, no ha estado preparado. Bien, entonces, el otro tema es, a estas alturas, en que dicen que prácticamente todas las familias tienen contaminados, ¿cuál sería el rol, la importancia de una prueba COVID? Bueno, ¿Todavía puede ayudar? habría que entender cuál es el fundamento de lo que me estás preguntando. Yo no veo un mayor fundamento, además de una cierta consideración epidemiológica, en el sentido de que, bueno, sí, así has avanzado mucho, no vas a contener tanto, o quizás estás cerca de ya de la inmunidad de rebaño. Eh, Mira, yo no lo sé con certeza, pero hasta donde dan los datos, y eso es importante decirlo, los datos son muy poco claros porque se han basado en pruebas serológicas, es muy difícil sacar conclusiones de los números. Es muy difícil decir que efectivamente tenemos tal o tal porcentaje. Se puede hablar de máximos, de mínimos, pero la data no es certera. Por otro lado, tenemos que el Perú y Lima no se pueden tratar como un todo. Hay regiones, hay distritos en los cuales el R cambia significativamente y la tasa de contagio también es distinta. Entonces, desde ese punto de vista, decir que el testeo molecular ya no tiene mayor relevancia, yo creo que es muy arriesgado, porque con una lógica muy sencilla, yo te digo, si puedes frenar un contagio o 5 contagios, vas a frenar posibles casos de muerte. El tema no es mirarlo a nivel macro, el tema es mirarlo a nivel micro. Y si ves la realidad, dista mucho, creo, de la teoría. Las pruebas siguen siendo un elemento esencial en la demanda de la población para retomar sus actividades. Esto es sumamente necesario. Si tú quieres hablar de reactivación económica, quieres hablar de, por ejemplo, actividades en los rubros de agricultura, construcción, minería, pesca, todo lo que requiere una alta cantidad de mano de obra y recurrente, tú tienes que estar al tanto de si esa fuerza laboral va a permanecer homogénea y estable en el tiempo o va a sufrir
las consecuencias de una enfermedad que no es del todo conocida todavía, de una inmunidad que no se sabe todavía si va a permanecer en el tiempo lo suficientemente fuerte, aún si tengamos una vacuna. Entonces, yo creo que es un poco arriesgado sacar una conclusión tan simple. Bueno, es posible que no, pero ¿queremos arriesgarnos? Esa es la pregunta que yo haría, la contrapregunta. Perfecto, me parece clarísimo. Ahora, ya como científico observador, mejor dicho, ciudadano observador, que es el que está hablando, eh, vivo en un lugar aparentemente no tan populoso, digamos, pero lo que observo en cuarentena, en confinamiento, veo señoras que pasean sus perros, fumando en la calle, jóvenes tomando cerveza, sin mascarilla, obviamente, fumando, niños que pasan, unos con mascarilla, otros sin mascarilla. No sé si tú has tenido la misma observación en tu entorno. Yo he tenido, diría, el privilegio de haber observado de primera mano comportamientos eh, en varios distritos de Lima. Por mi trabajo, o sea, vivo en una zona de Lima y trabajo en otra zona completamente distinta, entonces cruzo la ciudad, básicamente, para ir a trabajar todos los días, algo que no he dejado de hacer casi desde que empezó la pandemia. Y mi impresión es que no hay una conciencia clara de lo peligroso que es estar desprotegido o de lo fácil que es contagiarse. Y se ha hablado mucho de la responsabilidad ciudadana, en algunos casos es irresponsabilidad total lo que tú citas, porque son actividades absolutamente frívolas o no necesarias, o pueden ser reducidas a un mínimo, pero en otro caso sí hay buena parte de la población que necesita salir para subsistir. Entonces tú tienes que lograr consolidar ambos criterios y dictar políticas públicas que abarquen a toda la población. En el caso de la gran parte de la población que necesita salir para poder subsistir, yo considero que no se ha hecho una suficiente campaña de información, educación y comunicación, porque no se trata solamente de salir o no salir, sino se trata de cómo sales, se trata de evitar aglomeraciones. Creo que ese es el punto clave, no es que estén afuera, porque hemos visto en algunos países que han tenido la suerte de llevar medidas bastante relajadas, como Alemania, por ejemplo, pero obviamente no vamos a compararnos, que se puede salir si es que la población observa ciertas conductas, pero el que observe ciertas conductas depende pues de que estén informados, de que haya educación al respecto y que haya una campaña masiva de cómo conducirse y cómo comportarse. Esto no se ha dado y creo que es una asignatura pendiente. Podría todavía tratarse de trabajar en este aspecto. A pesar de que se dice mucho de que tenemos una idiosincrasia así, que no nos gusta esto y lo otro, pero bueno, hay que ser pues positivos, ¿no? Y buscar un cambio efectivo. Está muy bien eso, pero además lo que me preocupa son las decisiones de las autoridades. Te cuento que en mi calle, yo vivo en una calle de Miraflores no muy transitada, de repente me encuentro con que vienen obreros enviados por la municipalidad a taladrar mi vereda, a levantar polvo, polvo contaminado, porque por ahí pasa todo el mundo caminando. eh, Veo cómo el polvo entra por la ventana, a la casa de la gente. Uno no puede salir porque se choca con ellos. Es decir, da la impresión que las autoridades, en este caso la municipalidad de Miraflores, nos está trayendo el COVID a la gente que no quiere salir de casa. Eh, lo que estoy diciendo, tú piensas que estoy chiflado, es una locura, o es razonable decirle que no levanten polvo, pues en plena pandemia en las calles de lugares donde mayormente son gente vulnerable. Bueno, Modesto, no estoy al tanto de estudios que se hayan hecho con respecto a polvo y al virus. Lo que sí se sabe es que hay partículas que son fácilmente transmitidas en el aire. No sé si habrá una correlación con eso, pero me lleva nuevamente a la conclusión de que la reactivación y la vuelta a la normalidad ha sido muy desordenada. No se ha tomado en cuenta muchas cosas y esas muchas cosas dependen de estudios científicos, de criterios científicos. Respecto al polvo no te puedo dar una conclusión porque no lo sé, Sería, pero, sería bueno pero estudiar, sí te... sería bueno estudiar porque
Lo que sí se escucha claramente es que el humo de los cigarrillos te traen el COVID. Y la gente que pasa por la puerta y uno siente el olor a cigarrillo en casa, según lo que dicen los investigadores, ahí viene también el virus. ¿Y por qué no el polvo? Bueno, Es cuestión. seamos claros en que los portadores somos los seres humanos. ¿Ok? Entonces, cualquier vector que tú consideres portador del virus tendría que pasar por un ser humano que es la fuente de esa infección. Entonces, la vereda en sí no es un ser humano, el cigarrillo en sí no es un ser humano, el humo no, pero habría que ver en qué medida interaccionan con los vectores reales que somos los seres humanos. Muy bien, perfecto. Este es un tema de investigación. Ahora, respecto a tu equipo, que es extraordinario, que viene de varios sitios, varios lugares, trabajan contigo. Una pregunta indiscreta. ¿Alguno de ellos ha sufrido de contaminación? Porque se mueven por todos lados. No, hasta ahora hemos tenido la suerte de no salir contaminados. Ha habido sospechas, ha habido preocupaciones en algún momento, pero felizmente no se ha confirmado ningún caso. Finalmente, Edward, tú estás en una campaña, he visto, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Explícame un poco, ¿es una campaña, es un movimiento? ¿Qué personas están involucradas? Porque nosotros, tú sabes, tenemos el Partido de la Ciencia, que tiene el mismo el mismo eslogan. Eh, eh, no sé, a ver, explícame ese movimiento. ¿Tú qué? Sí, Tu pregunta es básicamente qué es. sí. ¿Es un Bueno, movimiento? ¿Es una agrupación? ¿Es una campaña? ¿De qué se trata? yo tampoco lo sé, Modesto. Yo solo sé que me he embarcado en este proyecto y que es muy importante para nosotros y para nuestros colegas que estos productos científicos sean realidad. Y nos hemos dado con digamos, la constatación de que si no hay una conciencia de la importancia de la ciencia en los medios, entre los políticos, entonces no va a prosperar todo lo que estamos haciendo, porque nunca ha prosperado. Así que a partir de esa preocupación y un poco prestado este eslogan que se hizo muy popular en junio de este año en España, los investigadores españoles reclamaban mejores condiciones de trabajo, más apoyo a la investigación científica. Esto se viralizó en su momento y todos los científicos estamos al tanto de este lema y simplemente fue una oportunidad para ponerlo de nuevo sobre el debate, sobre el tapete, como se dice. Y no es una campaña, no hay una institución, no hay un grupo detrás de esto. La idea ha sido que sea una idea de todos para todos y que ayude a concientizar al país entero, más aún en esta crisis, sobre la necesidad de tener mejor ciencia y además diseñar políticas públicas basadas en conocimiento. Creo que es la ocasión más oportuna que hemos tenido en mucho tiempo para hacer entender este mensaje. Ahora, los políticos, no sé si todavía sigues optimista, los políticos no van a entender este tipo de cosas o si no la usan por un momento y luego cambian de tema. Por eso es que alguna vez te he consultado. Tú que eres un hombre mediático, pero innatamente mediático desde tu niñez, eh, necesitamos que te movilices con nuestro Partido de la Ciencia para liderarlo y llevarlo a buen camino, una cosa de mediano plazo. No es para estas elecciones, pero para el futuro necesitamos que haya científicos en el poder. Hablando de España, he visto ahí un diálogo de intelectuales que dicen, cuando uno quiere hablar con los políticos chinos de ciencia, está hablando con políticos que son ingenieros, científicos. Cuando uno quiere hablar de ciencia con los políticos españoles, está conversando con abogados, que es más o menos lo que pasa en el Perú. No, ¿por qué no te animas a participar así a la franca para que tengamos de aquí a un tiempo, tú que eres joven, un gobernante o políticos que no solamente piensen que la ciencia es necesaria, sino que sean científicos? ¿Qué más convencimiento que eso? Bueno, yo te agradezco la confianza, Modesto, pero yo considero y estoy muy seguro de esto, que no es ni mi rol ni mi vocación personal. Yo tengo otros planes, yo quiero seguir haciendo ciencia y es un camino sin regreso. O sea, tú si te dedicas a la actividad política, te puedes olvidar, considero yo, de la ciencia. Lo que necesitamos es afianzar liderazgos
es porque hay un vacío de liderazgo claro en la comunidad científica y creo que tenemos que hacer surgir nuevos líderes. Y también pienso en general que el rol del científico no necesariamente debe ser convertirse en político para lograr cambios en su sociedad. Yo sé que hay ejemplos, pero me parece una estrategia más inteligente ser quien asesore, quien le diga las bases de lo que se debe hacer a los políticos. Eso presupone que los políticos tienen que haber logrado una conciencia de la importancia de la ciencia y creo que por ahí va el aporte que yo quisiera hacer, ayudar a que se cree una cultura científica, a que se expanda una cultura científica con capilaridad para que cuando los políticos tengan que tomar decisiones se acuerden de que deberían consultar con los científicos. Yo creo que eso ya sería un gran cambio y una mejora significativa en la manera en cómo se hace política en nuestro país. Bueno, ese es un proceso que está durando medio siglo y hasta ahora no funciona. Bueno, pero la última pregunta en esta oportunidad, Edward, para que los jóvenes y los niños que de repente nos escuchan sepan, ¿en qué momento de tu vida te enteraste, te diste cuenta que la ciencia era lo tuyo? Muy temprano, Modesto, a los probablemente 5 o 6 años, y tuve dos o tres influencias muy cercanas, ¿no? Una es una cotidiana de simplemente mirar el cielo y ver las estrellas, te hace preguntarte, como a los humanos hace muchos miles de años, ¿qué es lo que ves ahí? ¿No? Y cuando empecé a leer, me comía los libros de astrología, de cosmogonía, de la historia de cómo aprendimos a leer el cielo. Eso me motivó muchísimo. Otro punto fue que en mi casa había mucha ciencia, muchos textos de ciencia, mis padres ambos médicos, eso también me motivó. Y un poco la ciencia ficción, libros de ciencia ficción, películas de ciencia ficción, hacían volar mi imaginación. Así que yo creo que es producto de, no diría que se nace científico, pero si eres una persona intrínsecamente curiosa, ya tienes una gran semilla que te puede llevar a desarrollarte como científico. ¿Crees en Dios? Sí, Hay gente que piensa que es incompatible, yo no pienso así, y está entonces claramente verificado contigo que también ciencia y Dios no es incompatible. Mi abuelo decía que, curiosamente, eh, más bien Dios tiene los hijos preferidos en los científicos porque son los que se preocupan cómo hizo su obra. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? yo creo que es un concepto muy relativo. Eh, ¿Qué es Dios? Para muchos, para algunos es un personaje concreto, sacado de un libro, para otros es una guía espiritual, para otros es una forma de energía, para otros es el bien. Y yo sí siento que tengo una espiritualidad que me mueve y me guía. No puedo definirla exactamente, pero hay algo ahí. ¿Y tu Así que iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Eres católico, protestante o lo que fuera? yo soy bautizado católico, pero no soy practicante. Muy bien. Gracias, Edward, por esta entrevista. Espero que la gente entienda el rol del científico, el rol del político y sobre todo cómo fomentar la ciencia en los niños. Y en tu caso, obviamente, eres un ejemplo extraordinario porque habiendo vivido en Alemania, te has venido a batallar en este país, nuestro país, que difícilmente la gente entiende, o muy poca gente entiende el valor de la ciencia. Gracias, Edward, por todo lo que haces y todos esperamos que tengas éxito en tus investigaciones. Muchas gracias, Modesto. Muy buenas tardes y a cuidarse, a seguir cuidándose. Hasta Con pronto. nosotros, con otros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.